cristianos brillantes estamos conscientes del mundo en el que vivimos, un mundo que está en pleno movimiento, que constantemente está en el ir y venir de la vida, un mundo donde cada persona desarrolla actividades cotidianas diarias que llevan un desgaste a su vida. Aquí es donde precisamente el Señor quiere que nos levantemos en medio de este mundo lleno de cambios y movimientos, que seamos conscientes que el tiempo se acaba, el tiempo sigue su marcha. El Señor quiere levantar cristianos brillantes que se pongan en la brecha, que se amarren bien los zapatos y comiencen a dar la palabra que Él les ha entregado. Cumplir con ese propósito por el cual hemos sido llamados y estamos en esta tierra, fundamentando nuestra enseñanza en la palabra del Señor, haciendo cada día que nuestra vida brille delante de las demás personas. Hey, cristiano brillante, este es tu momento. Bienvenido. Así que estamos abiertos en una serie donde el Señor hace como Él quiere y nosotros vamos a ver esas cosas espectaculares que el Señor va a hacer con nuestras vidas. ¿Cómo? Siguiendo las ordenanzas de Él, cómo accionando, caminando y yendo hacia allá donde el Señor nos ha enviado a hacer aquello que Él quiere. Acompáñame ahí. Dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Mira qué interesante este verso. Al monte donde Jesús les había ordenado. Nosotros muchas veces queremos decirle, y nuestras oraciones típicamente son: Señor, aquí estoy, úsame. Espero que no solo las oraciones que nosotros hacemos al Señor sean oraciones únicamente de peticiones, ¿verdad? Donde digamos: Señor, es que te vengo a pedir esto y te vengo a pedir lo otro, y Señor, ayúdame en esto, y Señor, ayúdame en lo otro. Y nosotros como hijos de Dios, ¿en qué estamos accionando para ayudar al reino a esparcirse en la tierra? Entonces encontramos el mayor elemento de instrucción en una orden, y nosotros debemos de coaccionar al lado del Señor a través de las órdenes. Mira lo que dice el verso 17: cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y aquí hay un elemento grande a resaltar para esta prédica, para esta palabra que el Señor tiene para tu vida en esta tarde. Puedes estar tú con dudas, con incertidumbre, con miedo delante de una situación o delante de lo que el Señor te está pidiendo hacer. Claro, acá estábamos hablando de sus 11, ¿verdad? 11 porque ya no estaba Judas con ellos, ¿verdad? Judas se había ahorcado. Entonces los 11 discípulos están ahí, ven al maestro resucitado y se acercó a ellos, ¿verdad? Entonces cuando se acercó, le vieron, le adoraron, pero tenían miedo. Y Jesús se les acercó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Me impresiona cómo los discípulos se conducen al lugar. Llegan al lugar, aún con miedos, con dificultades, con incertidumbre. Y eso es lo que el Señor está pidiendo. Número uno, que tú puedas seguir las órdenes de Él. Que tú puedas accionar con Él. Que cuando le veas, aunque estés con duda, estés con miedo, adora, entra con Él. Los discípulos acá dicen: cuando le vieron, le adoraron, pero algunos tenían miedo. Ahora mira muy bien lo que Jesús les dice. Les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra hay una conexión del Padre ahí. Y hay una conexión que Jesús les dice: miren, yo tengo toda autoridad.
no temas de levantarte en el lugar donde estás, no temas de hacer y llevar a cabo esos planes que el Señor ya ha colocado en tu corazón, porque Él tiene toda la potestad para que cada una de las cosas que has pensado hacer para su nombre, aunque estés con duda, aunque estés con incertidumbre, Él las va a perfeccionar y las va a llevar a cabo contigo. Jesús en plena gloria, magnificencia, encuentra a sus 11 discípulos y algunos con miedo todavía. La propia gloria de Dios ahí en ese lugar. Y Jesús no los tacha y no los elimina de la ecuación diciendo, hey, los 4 o los 5 que yo sé que tienen miedo acá, por favor se me salen de este lugar y me voy a quedar hablando con los más santos. No, Él sabía que eran sus hijos, Él sabía que eran imperfectos, Él sabía que debía terminar una obra en ellos. Nosotros somos una obra en proceso. Hay un triunfo total del cual el Señor Jesús venía y se los estaba presentando a ellos. Señores, tengo un dominio total. Todo me ha sido dado en los cielos y todo me ha sido dado en la tierra. Por lo tanto, ustedes no tienen que tener miedo. Mira Jesús cómo se encuentra afirmando a los suyos ahí, colocando cimientos fuertes en ellos. Mira lo que el Señor está marcando en esta palabra. La palabra dice, por tanto, id y haced discípulos. Pero esa palabra, por tanto, viene amarrada a lo que el Señor está diciendo en el verso anterior. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ahí viene la instrucción, ahí viene la orden. Mira, no es ni siquiera una instrucción, es una orden para sus discípulos. Porque para eso habían sido capacitados. Porque para eso estuvieron con el maestro en ese lugar. Pero este momento precisamente, esa palabra por tanto ya es, bueno, esta es la última orden que les doy, es la orden de la supremacía de lo que ustedes deben de hacer como cristianos. Es el momento en el cual ustedes se tienen que activar y tienen que hacer esto que es la voluntad del Padre, ir y hacer discípulos a las naciones. Enseñándoles, aquí viene algo importante de la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ustedes son los que han recibido, les dice Jesús básicamente en este verso, todas las instrucciones del Padre. Ustedes son los que han estado en mi cercanía. Ustedes son los que han visto milagros. Ustedes son los que han visto prodigios. Son los que ven al Hijo de Dios resucitado. Por lo tanto, a ustedes los envío. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer el trabajo. Pero es momento de ser intencionales y de actuar. Es momento donde los discípulos ya no se tenían que sentar. Les esperaban las naciones. Les esperaban muchas personas que iban a ser atraídas al reino de Dios. Pero ¿quiénes debían de marcar la pauta? Jesús. Él ya iba con el Padre. Eran las últimas palabras del Maestro en la tierra. Ellos como discípulos debían de marcar una diferencia. Los discípulos de Jesús están entregando palabra. Es lo mínimo que se espera. Es lo mínimo que el Señor espera de nosotros. El que nosotros vayamos y entreguemos esa palabra verdadera. ¿Estará hablando acaso de alguna invisibilidad? ¿Cómo va a estar con nosotros si ahora va al Padre? Si nos está dando sus últimas palabras, si lo vemos que Él ya está transformado, ¿cómo es que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? ¿Y qué significa esto entonces? Mira qué importante es cómo el Señor hace un plan de acompañamiento. Primero le dice, hey señores, ustedes son mis discípulos, ya han sido capacitados, están listos para salir porque la mies es mucha. Y los obreros pocos, como Jesús dijo, en algún momento. Y es momento que ustedes ahora salgan y sean intencionales. Vayan y traigan esas almas. El camino está trazado. El camino está trazado. Deben de ir y ser intencionales. Pero yo voy a estar con ustedes. Mi compañía no se va a apartar de ustedes. Y es que el Señor siempre iba a estar con ellos.
A través de su Espíritu Santo estaba la promesa de que sería el consolador, el guiador de nuestras vidas, nuestro pronto auxilio en estos momentos donde dudamos. Y ahí en medio, me llama la atención que en medio de esa conversación que Jesús tiene con ellos, la máxima conversación que estaba entregando en ese momento la gran comisión del Padre. Estaban viviendo un momento excelso. Es que la intencionalidad es un factor clave. Y tú en este momento que estás recibiendo esta palabra, qué bueno que estás acá. Qué bueno que estás conectado ahí donde estás, porque el Señor está hablando a tu vida y motivando tu vida. La misma palabra lo dice, que habían algunos que dudaban y Jesús lo sabe. Y Jesús les dice: hey, tranquilos, tranquilos. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¿Qué otra promesa necesitas del Padre? Ya está todo el camino trazado. Tú eres el que lleva la batuta del reino del Señor, esa bandera al frente que va marcando un precedente para muchas personas, para muchas familias, para impregnar alrededor del mundo hasta lo último de la tierra el mensaje de Jesucristo. Mira, me llama muchísimo la atención que en ese versículo el Señor Jesús no les dice: bueno, ustedes van a ir y hacer discípulos a las naciones, pero también se van a enfrentar quizás en algún momento a las autoridades, a oposición, se van a enfrentar a los demonios, al reino de las tinieblas cara a cara. No les da esos detalles el Señor, no les dice tampoco cómo lo van a hacer, no les dice: ustedes van a tomar recursos de acá, van a tomar recursos de este otro lado, van a caminar de esta manera. Él les entrega la instrucción directa, tal y como lo vimos la semana pasada. Vayan y desaten, vayan y háganlo. El Maestro está marcando el camino por el cual han de andar, y Él está haciendo garantía de algo: voy a estar con ustedes. ¿Y sabes qué significa ese voy a estar con ustedes? Nada te va a faltar, nada te va a faltar. Cada paso que des voy a estar ahí. Si necesitas agua para tomar, te la voy a dar. Si necesitas un trabajo para poder entregar el mensaje, te lo voy a dar. Si necesitas una casa, porque yo sé que los tuyos necesitan un hogar, lo vas a tener, porque mi compañía va a estar contigo hoy y hasta el fin del mundo. Y es que nuestro corazón muchas veces va enfrente de las circunstancias, va a buscar retroceder en lugar de avanzar, porque es lo más sencillo, ¿verdad? Y entonces encontramos al pueblo de Israel que el Señor les tiene de entrada. Entran al desierto, ojo acá esta palabra, entran al desierto, pero también entran con la protección del Señor. Yo no te estoy diciendo que este plan no tiene oposiciones. Tiene oposición, sí. Tiene persecución, sí. Tiene dudas, sí. Tiene desánimos. Este plan que el Señor tiene para ti, sí. Tiene un gran camino por andar, lleno de polvo, sí. Lleno de serpientes, sí. Te vas a enfrentar a gigantes también. El Señor sabe que todo eso está incluido, pero el Señor te dice: no se va a apartar mi columna de fuego, no se va a apartar mi nube de compañía contigo. He prometido estar contigo hasta el último día y hasta el fin del mundo, y esa es mi promesa para ti. Y acompañada de la promesa del Señor viene provisión, y acompañada de la promesa del Señor viene sanidad. No importa si te va a picar una serpiente en el desierto, Él va a colocar su mano sanadora sobre ti, porque estás caminando en un reino intencional, porque vas avanzando. No hay luz, no hay sombra, no hay calor lejos del Señor. Lejos del Señor, la gente se encuentra en desdicha, la gente se encuentra en duda. Miramos tristemente cómo es que una persona puede tomar la decisión de cortar con su vida, teniendo todo este potencial al frente. Y yo creo que eso es lo que Jesús les traslada a sus discípulos en el Espíritu. Les dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Discípulos, no seguidores, discípulos. Hay una gran diferencia. El Señor Jesús les dice: ustedes van a entregar todo lo que yo les enseñé. Vamos a decir enfocado. Ese es el tema esta tarde, enfocado.
No podemos dejar pasar un momento intencional para hablar de personas enfocadas. Y en realidad yo creo que una persona que está totalmente enfocada cumple correctamente con lo que se le pide, ¿verdad? Y aunque pase todo tipo de cosas alrededor, esa persona está enfocada, está bajo esa meta, bajo lo que se le ha dicho. Pueden haber 1000 variables alrededor, pero si tú estás acá, enfocado, el Señor va a hacer cosas grandes contigo. Viví una experiencia un poco enriquecedora de algo tan sencillo, y yo dije, wow, en realidad esa es la manera en la cual deberíamos nosotros de estar en el día a día, ¿verdad? Mira, llegué con un poco de sueño todavía y le pido la cantidad de huevos que necesitaba a la persona que los vende, ¿verdad? En el local, y me quedé viendo por ahí algo que me llamó súper la atención, ¿verdad? Que era el hijo de la persona dueña del local. Estaba pero anonadado, estaba totalmente perdido en su mirada. Todo un movimiento pasaba en la calle, sonido de vehículos, música por un lugar donde había una bocina, pitos de vehículos, ¿verdad? O sonidos de vehículos usando su claxon o su bocina. En algunos países le llaman de diferente manera, ¿verdad? Y me le quedo viendo, pero él estaba ido, totalmente ido, estaba viendo la televisión, y cuando volteé a ver yo la televisión estaba viendo sus caricaturas favoritas, me imagino yo, ¿verdad? Pero de verdad, miren, podía pasar de todo alrededor. Me impactó, me dejó totalmente impactado, porque él estaba en esta concentración y estaba, su mamá estaba despachando, estaba sonando fichas, había todo alrededor, nada podía desconcentrar a ese nene de esas caricaturas. Y en realidad me dejó una gran lección, porque nosotros debemos de ser personas enfocadas. ¿Y cuántas veces nosotros permitimos que el enemigo llegue a nuestra vida y nos desenfoque? No podemos no permitir que llegue. Él va a llegar, ¿verdad? Él tiene que hacer el trabajo, más aún con personas que están buscando al Señor o que están por hacer cosas importantes, de desenfocarlos, ¿verdad? El que Él llegue y arme todo un escenario alrededor de nuestras vidas con diferentes situaciones, eso no lo podemos evitar. Pero sí podemos evitar el perder el enfoque. Debemos de estar nosotros enfocados. Nada ni nadie puede apartarnos del enfoque que debemos de tener en el Señor. Vamos a 1 Reyes capítulo 18, verso 16 al 40. Dice la palabra del Señor: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vino a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Mira qué importante hombre era Elías. En realidad, un hombre determinado. Yo creo que es un hombre enfocado, que claro que tuvo muchas situaciones como nosotros, altibajos y demás, pero un hombre enfocado, un hombre decidido. Acá se encuentra nada más y nada menos que con el rey Acab. Acab le hace una declaración fuerte, le dice: tú eres el que turbas a Israel. Y mira cómo le responde Elías, dice: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, que eran dioses paganos, ¿verdad? Verso 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Mira qué importante y qué hombre tan determinado. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
Nosotros debemos de ser cristianos brillantes enfocados. Y yo creo que el Señor hoy, a lo largo de este programa, como lo han sido las prédicas anteriores, han sido un llamado, un sacudir a nuestra vida. Porque debemos de ser personas enfocadas, debemos de caminar en su reino. Y yo creo que estamos en este mundo para servir al reino de la luz, al reino de Dios, al reino más magnífico y poderoso en el cual tú podrías enfilarte. Y muchas veces hemos estado secos, lejanos y muy apartados de los planes que el Señor tiene para nuestras vidas. Y el Señor quiere que retomemos, y yo creo que hacen falta personas, cristianos brillantes, como en este momento Elías, que se enfrenta al rey Acab y le dice: no, yo no soy el que turbo a Israel. ¿Sabes por qué está turbado Israel? ¿Sabes por qué Israel está en la condición que está? Porque tú eres el que has turbado a Israel con seguir a Baal. Es importante que en algún momento alguien ponga un alto, porque el enemigo te va a intentar ahogar. Elías era el único profeta de Dios que había quedado en pie en ese tiempo, porque a todos los profetas Jezabel los había matado, ¿verdad? Y llega Elías a un momento donde el Señor le dice, en medio de una cueva, le dice: tú debes de salir, y yo estoy contigo, ¿verdad? Y en el silbo apacible de una cueva donde Elías se encuentra con el Señor, y el Señor le da una respuesta. Él no tiene más miedo, y él sale directamente a hacer una confrontación con el reino de las tinieblas. Y necesitamos ser cristianos brillantes que estén en medio de ese campo de batalla. Elías pudo haberse sentido ahogado. Tú puedes sentirte ahogado, pero debes de, en algún momento, y en este momento preciso de tu vida, tomar una decisión sobre lo que no has tomado decisión. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Mira lo interesante de este pasaje y lo poderoso es que aquí pasa algo espectacular en ese momento. Elías está haciendo entrar obligatoriamente al ring al enemigo, y ahí en realidad es donde el enemigo tiembla, cuando un cristiano brillante se levanta y es intencional. El enemigo creía tener destruido a Elías cuando estaba en la cueva. El enemigo creyó tener la victoria. Un profeta de Dios ha quedado. Tengo 450 profetas de Baal y tengo 400 profetas de Acera. El pueblo no responde, incluso están cegados cuando Elías les dice: en realidad, ¿cuándo es que ustedes van a cambiar, pueblo? Están claudicando en 2 pensamientos: si Jehová es Dios, servirle, y si Baal es Dios, servirle a él. Pero no claudiquen en 2 pensamientos, defínanse, tengan un bando. Es momento no de que el enemigo haya estado rondando, como dice la Biblia, ¿verdad?, alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Elías está diciendo: hey, enemigo, estoy yo únicamente como el último de los profetas de Dios, pero te estoy llamando al ring porque el Señor ya habló conmigo. Te estoy diciendo: introdúcete, ven que vamos a pelear esta batalla. Ese es el momento que el Señor está esperando de un profeta, y el Señor le basta que una persona le crea, que una persona se coloque en la brecha, que una persona se levante a hacer cosas diferentes, y yo espero de verdad que esté hablando con esa persona del otro lado de esta pantalla. Mira lo importante que Elías le dice: vamos a hacer algo.
ahí hay 450 profetas, corten un buey en pedazos, colóquenlo sobre leña y no coloquen fuego. Y yo también voy a hacer lo mismo. Y el Dios que haga descender fuego para consumir este holocausto o este lugar, ¿verdad? Donde va a estar el buey, o este altar donde se colocó el buey, ese va a ser el Dios. Y a él vamos a elegir servirle. Aquí es donde el enemigo en realidad tiembla. ¿Sabes por qué? Porque alguien suelta una palabra que viene del corazón de Dios, que el cielo en realidad está en dominio total de ese momento y de ese lugar. Aquí es donde Satanás tiembla, porque él sabe que no se le ha dado la autoridad, aunque hagan todos los procedimientos necesarios en ese lugar, de que haya algo que cambie la circunstancia. Él sabe que el partido va a terminar en goleada y en derrota, porque el Señor Dios Todopoderoso es el que domina el tiempo, el espacio y el lugar como Él lo desea, y que Él es un simple súbdito. El enemigo es un simple súbdito, está bajo la planta de nuestros pies. Y ellos, o sea, los Baales, tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o quizás va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Me encanta cómo el profeta Elías en este momento comienza a hacer valer el reino de los cielos enfrente de los profetas Baales, enfrente del pueblo, sabiendo que estos llevaban medio día tratando de invocar a Baal. No había ninguna respuesta. ¿Sabes por qué no había ninguna respuesta? Porque en realidad Dios tenía el dominio de ese lugar, y lo único que podía hacer Satanás, escúchame bien, era rogar, llegar delante de Dios y decir: por favor, déjame actuar. Y el Señor Dios Todopoderoso solamente estaba diciéndole: espera a que yo actúe, espera a que yo me muestre a ese pueblo, espera a ver tu derrota, porque hay un hombre que se ha levantado, no importando que era el último. Hay valor en ese hombre, porque fue el hombre que creyó, el hombre que los convocó, el hombre que los enfrentó. Y hoy necesitamos cristianos brillantes que estén de esa manera, enfocados, no importa lo que pase alrededor. Elías dijo: no importa que sean 450 profetas de Baal, 400 de Acera, no importa que ellos tengan un altar ahí, no va a suceder absolutamente nada, pero en mi altar, ahí el Señor se hará presente. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato, esta es la clave, mira, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para, esta es otra clave, que conozca el pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego, eso fue inmediato. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno.
Ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y no los llevó precisamente para que fueran a tomar agua por el fuego que había descendido. Elías los llevó al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Qué impresionante victoria. Y esto es lo mismo que nosotros podemos tener en nuestras manos si somos personas enfocadas en Él. La clave es el trabajo que el Señor te envió a hacer, por fuera de las excusas. Ya basta, ya vimos en los mensajes anteriores cómo el Señor te promete ser sombra, ser luz, ser calor de tu vida, acompañarte. Dijo Jesús: estaré contigo hasta el fin del mundo, incluso hasta el último día de tu vida. Él va a estar a tu lado, pero te mandó a hacer un trabajo. Elías lo sabía, y Elías dijo: porque tú me enviaste a hacer un trabajo, porque en realidad que sea hoy manifiesto que por mandato tuyo yo he hecho todas estas cosas. Él conocía el mandato del Señor y estaba siguiendo el mandato del Señor. Hoy el Señor te dice a ti: no dudes sobre lo que vas a hacer. Levántate en el nombre de Jesús, que deseo, quiero y voy a usarte. Escúchame bien en estos minutos. Tú puedes pensar que las cosas que están en tu pasado te detienen de amar a Dios, te detienen de actuar con Dios y para Dios. Y eso es el único escenario que el enemigo ha hecho, ha levantado y tiene armado, pensando en que va a ser su escenario de victoria, y únicamente va a servir para que el Señor se manifieste en medio de la situación. Tú puedes decir: es que Mario, tengo un pasado lleno de vicios, Mario, tengo un pasado donde me alejé del Señor, tengo un pasado donde hay una historia. Hey, levántate en este momento. Tienes que olvidar ciertamente las cosas que están en el pasado. Sal de la cueva, que el Señor te está dando un mandato que debes cumplir, que debes hacer. Y mira, en el momento que tú te levantes a hacer un altar para el Señor, en el momento que tú te levantes a proclamar el plan, el propósito por el cual estás ahí en ese lugar, el Señor va a usar tu vida. Elías sabe que debe levantar un altar. Elías sabe que debe colocar al pueblo en una situación incómoda. Tú debes de sacudir a algunas personas que están cerca de ti y decirles, primero decírtelo a ti: ¿hasta cuándo, Mario, vas a claudicar en este par de pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a decidir que el Señor en realidad te comience a usar? ¿Hasta cuándo te vas a cansar de estar en esa situación de punto A y punto B en tu vida? ¿Hasta cuándo? Y a partir de ahí comenzar a actuar. Repite conmigo esta poderosa oración: Señor Jesús, gracias por ese mensaje, gracias porque sé que tú eres el Dios Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo Jesucristo, que lo mostraste y le diste las fuerzas necesarias en cada momento, lo acompañaste, y sé que me acompañarás a mí en esta vida. Sé que he cometido errores, sé que he fallado, sé que soy pecador, sé que no merezco, pero tú me haces merecedor. Quiero que entres a ordenar mi vida, que me des la pauta, Señor bendito, para poder a partir del día de hoy, Señor, hacer una cosa: extenderme hacia ti. Entra en mi vida, sé el salvador de mi vida. Necesito esa orientación, necesito estar enfocado en ti. Comprendo que las cosas no han salido bien, no estoy pasando por un buen momento por no estar cerca de ti. Díselo ahí donde estás: Señor, necesito de ti. Hoy entrego mi vida a ti. Gracias, Señor, por lo que haces conmigo, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, en pantalla está apareciendo un correo electrónico. Escúchame antes de finalizar y antes de desconectarte por ahí. Hay dos cosas importantes que quiero decirte. Número uno, bienvenido a la familia del Señor, a esta vida de cristiano brillante, donde el Señor tiene maravillosas cosas que hacer contigo. Pero debes de buscar una iglesia cristiana donde crecer, debes de estar ahí. Hay muchas cosas por hacer en el reino de Dios, muchas cosas por hacer en la localidad donde te encuentras,
y sé que un líder espiritual cercano va a ser de gran ayuda para ti. Una iglesia cercana donde recibas palabra del Señor constantemente va a ser vital para ti. Cada sábado te vamos a esperar aquí en Cristiano Brillante a las 4 de la tarde, hora de Centroamérica, pero es importante que tengas una iglesia cercana donde comenzar a hacer esas cosas que el Señor tiene para tu vida. Y número 2, por favor ten una Biblia cercana, ya sea en una aplicación en tu móvil, una Biblia física. Consigue una Biblia. Te recomiendo que puedas comenzar a leer los evangelios de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, donde el Señor va a hablar a tu vida de una manera importantísima, y vas a conocer a este Jesús que entregó la vida por ti. Lo vas a comenzar a conocer de una manera personal y única. Eso es importante. La palabra de Dios va a hablar a tu vida todos los días y nunca te vas a apartar de ella, y el Señor va a hacerte fructificar donde quiera que tú te encuentres. Donde quiera que tú te encuentres, el Señor va a estar contigo. Así que, mis cristianos brillantes, Dios me los bendiga. Final de la transmisión de Cristiano Brillante. Este ministerio agradece tu sintonía y te invita a brillar con la luz de Jesús en la ciudad, en la comunidad donde te desarrolles. Te esperamos el próximo sábado, 4 de la tarde, hora de Centroamérica.